Galaxy Oh Music. yeah. Chalu. A la garrapata de potrero se le calentaron los ensayos. Pa' que aprenda de una vez y se calle. Tú lo que quieres un cartón de huevo, en tu cara todo se te traye. Tú no respetas lo que pasa en la calle. Guerra, 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 tú sacas guerra, esa perra. Toque dar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá es con su puchero. Toque dar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno, loco, date un entierro. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Pero con cubita no queremos intriga, pero con cubita no queremos invento. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Que no te pases de listo, pases de roca. Inventa otro cuento. Tú sabes por qué tú fallas, porque tú mientes en todo. Por eso nadie te sigue a la hora de chequentón. Te pasa vendiendo humo y basuritas en tu show. Sigue pa' cosas de un guerrero, pa' demostrarte que aquí hay valor. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá es con su puchero. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno, loco, date un entierro. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Pero con cubita no queremos intriga, pero con cubita no queremos invento. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Pa' que no te pases de listo, pases de roca. Inventa otro cuento. Las ratas de potrero se le calentaron los ensayos. Pa' que aprenda de una vez y se calle. Tú lo que quieres un cartón de huevo, en tu cara todo se te traye. Tú no respetas lo que pasa en la calle. No, tú no tienes valor. De la silla no sale y si se forma se nunca asumió. Guerra, 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 cachorra, esa perra. Toque dar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá es con su puchero. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno, loco, date un entierro. El matador, papi, ¿qué te sucede? Yo no voy a demostrar más nada, ahora demuestren ustedes. Traigo el uno, traigo el dos, traigo toda la carta, yo soy tu creador. Traigo el uno, yo traigo de dos, pa' mi cubano, de corazón. Galaxy Music. Tra la 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 la. Cubano en Miami, guerrero cubano, que vuelta mi gente, tú sabes, parte de Chalu. Hola mi gente. Hola mi gente. Hoy es miércoles. Es el día atravesado de la semana. Y aquí estamos para atravesarnos en el camino de la mentira, en el camino del odio, en el camino del neofascismo, en el camino de todos aquellos que apuestan por liquidar al pueblo cubano. Y sí, mi gente, lo voy a demostrar esta noche. Literalmente apuestan por liquidar al pueblo cubano. Sobran las pruebas.
Pero como primer tema para esta noche, mi gente, les propongo repasar una noticia que trae de cabeza a algunos medios de la industria del odio contra Cuba. Sí, véanla ustedes en pantalla. Sé que es algo que se ha vuelto completamente común. Estados Unidos niega visa a periodista independiente. ¿Será que no he sido lo suficientemente trumpista? Y se refiere este titular, mi gente, a una periodista, entre comillas, independiente cubana, que denunció que el mismo gobierno que le paga, o sea, Estados Unidos, le ha negado la visa para asistir a un evento al que había sido invitada oficialmente. Ella confiesa que se siente realmente confundida y muy molesta. Y se pregunta también, yo quisiera saber qué he hecho de malo. ¿Será que no he sido lo suficientemente trumpista últimamente y ya se sabe el rumbo que llevan las nuevas histerias? ¿Será el desprecio de siempre hacia nosotros? Sí, mi gente, esto que acabamos de ver, estuvo escribiendo la periodista, es lo mismo que el Roma nos paga, pero nos desprecia. Pero escuchemos, mi gente, escuchemos qué más nos cuenta ella sobre lo que está aconteciendo. Vean, quizás tiene que ver con la nueva moda xenófoba que expulsa a cubanos con papeles en orden, que nos impide, mientras dura esta administración, optar por visas de turismo o estudios por el solo hecho de vivir en Cuba. Casi nada, mi gente, ¿verdad? ¿Cuántos años lleva el guerrero? Y de hecho así comienzo mi programa cada jueves explicando, explicando el principio del empleo de personas como jeringuillas desechables contra el noble pueblo cubano. No les explico siempre que el imperio los compra, los utiliza, los cacharrea bien, pero bien cacharreados, y cuando ya ustedes no sirven para nada, los botan. Pues aquí tienen uno de los tantos ejemplos que por estos días pululan de algo que el guerrero lleva muchos años alertando. Pues bien, mi gente, pasando a otro tema, mire, le propongo ver esta imagen. Sí, esta imagen de quien hoy está al frente de Siria y ahora mismo desanda los pasillos de la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Y por supuesto, los principales líderes del imperio corren a fotografiarse junto a él. Usted notará que la mayor parte de los medios de prensa hacen como si el tipo no estuviera allí. Sí, es Ahmed al-Sharaa, quien le recuerdo fue fundador de la filial siria de Al-Qaeda. Fue además líder de un grupo islamista terrorista que llegó a controlar hasta provincias en Siria. Y no sé por qué, y lo repito, los medios no están informando que este que está ahora allí en la ONU fue considerado como un terrorista por Estados Unidos y hasta existía una recompensa por su captura. Tampoco quieren recordar que la organización de la que él era líder fue designada como organización terrorista extranjera por Estados Unidos en 2012. Sí, lo mismo hizo el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces yo pregunto, ¿hasta dónde llega la doble moral de la actual administración estadounidense? Esto prueba una vez más que son capaces hasta de emplear el terrorismo en pos de sus intereses políticos y económicos, que mientras atacan con todo tipo de mentiras a sus rivales políticos, dan cobija a terroristas
terroristas que tienen las manos no solo manchadas, sino bañadas en sangre. Y yo quiero, mi gente, y como continuidad de esto que estamos viendo, que ustedes escuchen estos fragmentos de una entrevista que ha hecho María Josefa Puntón, allí mismitico en Nueva York, a una funcionaria del Departamento de Estado. Escuchemos, mi gente, escuchemos lo que nos dice esta funcionaria sobre el rigor a que están sometidos los funcionarios cubanos que ahora mismo participan en la Asamblea General de la ONU. Eso sí, mi gente, les pido algo, mientras ustedes escuchan esto que ella explica, vayan pensando en lo que hace Mike Hammer en Cuba. Y dígame usted, ¿dónde en verdad está la censura? ¿Dónde en verdad está el miedo? Escuchen esto, mi gente. Hola, Albert Estudio. Cuba está dentro de una lista de países que sí tienen unas restricciones y ya por muchos años ellos están bajo restricciones. Los diplomáticos, ya sean que vienen a la ONU, a la Asamblea General, o los que están basados, por ejemplo, en Washington, tienen restricciones de que no pueden salir más de un radio de 25 millas del Círculo de Columbus, que es esta área, que es el distrito de la ONU, y en Washington desde la Casa Blanca. Sí, usted lo ha visto y ha escuchado bien. Si Cuba aplicara esto, Mickey Ping no podría ir a prácticamente ninguno de los lugares a los que va en Cuba con total libertad. Sin embargo, tal y les acabo de mostrar, connotadísimos terroristas, que incluso, escuche usted bien, hasta el mes de diciembre del año pasado, eran supuestamente perseguidos por los Estados Unidos por su actividad terrorista, pues esos terroristas sí se pueden mover libremente en aquel país. Claro, mi gente, claro, esto forma parte de la falta de prestigio, de seriedad y de credibilidad que ahora mismo pesa sobre aquel país. Pero escuchemos, mi gente, escuchemos lo que viene ahora. Les adelanto que se trata de una de las mentiras más grandes que hemos escuchado aquí. Sí, les confieso que es una mentira repetida, pero indudablemente, y lo repito, de las más grandes escuchadas aquí. Hola, Alex Estudio. Ellos traen nuevamente el tema del embargo y tienen toda una campaña acerca del embargo. ¿Cuál es la posición de los Estados Unidos? Bueno, que el embargo realmente es una excusa que ellos utilizan para explicar, ¿no?, el fallido de la economía y de todo el sistema que ellos han creado en Cuba. Realmente ellos son los responsables por todo lo que está sucediendo en Cuba. Y es muy típico en el manual de dictadores de darle la culpa y la responsabilidad a factores externos. Sí, mi gente, se lo repito. A esta que está hablando la presentaron nada más y nada menos que como una funcionaria del Departamento de Estado. No, porque sé que ustedes están pensando que la agarraron en un hospital psiquiátrico en Nueva York y la pusieron a hablar de Cuba. No, mi gente, no. Es verdad que es funcionaria del Departamento de Estado. De hecho, tal y lo están viendo, es una prueba viviente de esto que el guerrero ha llamado la mayamización del Departamento de Estado. Por eso es que usted ve que ella repite exactamente la misma mentira que, valga la redundancia, se repite todo el tiempo en los portales de Versalles entre atragantamientos por croquetas y quemaditas en la boca con café caliente. Pero hagamos algo, mi gente, Sí, porque hay que seguir empeñados en enseñarlos a respetar. Y por supuesto, en también enseñarlos a que se vean ellos mismos en su espejo como lo que son, unos mentirosos, caras de tabla y extremadamente mediocres. Repito, ella nos acaba de decir que el eufemísticamente llamado embargo no existe, ¿verdad?
que solo es una excusa del gobierno cubano para explicar lo fallido de nuestra economía y nuestro sistema. Es así como lo dijo, ¿verdad? Que es típico de gobiernos como el nuestro, culpar a factores externos de lo que está sucediendo. Así también lo dijo, ¿verdad? Hagamos algo, mi gente. Vamos a comenzar por aquí, pero les tengo sorpresas, ¿eh? Pero es obligatorio comenzar por aquí. Vamos a escuchar al jefe de esta señora desmentirla completamente. Vamos a escuchar al actual secretario de Estado, Mr. Dumbo. Es más, desde hoy ya no es Mr. Dumbo, es Mr. Dumbocho. Guerrero, ¿por qué es Mr. Dumbocho? Se lo ha ganado, mi gente. Es una mezcla de Dumbo con Pinocho. Está de más que explique el porqué, ¿eh? Pero escuchemos a Dumbocho describirnos cuál es la realidad. ¡Hola! Albert Estudio. Senador, tengo conmigo un estudio de la Universidad Internacional de la Florida. Dice que el 71% de los cubanoamericanos creen que el embargo no ha funcionado y por lo tanto sugieren que habría que tratar cosas distintas. El embargo y las sanciones en contra de Cuba están codificados en la ley. ¿Qué nos contó Mr. Dumbocho? Que el bloqueo no solo existe, ¿verdad? Sino que además está codificado en una ley. Mire, ya en este punto, si existiese un ápice de vergüenza, tanto el pseudo periodistucho, sí, el mitómano compulsivo María Josefa Puntón y la funcionaria sacada del psiquiátrico debían estar renunciando, sí, renunciando por mentirosos y embaucadores. Pero hagamos algo, mi gente, ¿eh? Veamos cómo los socios cercanos a Mr. Dumbocho también participan de toda esa algarabía del odio contra el pueblo cubano. Échate esto, funcionaria psiquiátrica. Ponlo, Albert Estudio. Nosotros los cubanos tenemos que entender que nosotros somos los primeros que pedimos el embargo, ¿verdad? Nosotros los cubanos queremos que el embargo comercial norteamericano en contra de Cuba se mantenga. Yo creo que es importante hacer todo lo posible para negarle fondos a la tiranía, acceso a fondos a esa tiranía. Así que, en mi opinión, tenemos que revertir todo eso, que eso ya lo está haciendo el presidente Trump, y tener la política de máxima presión a ese régimen de La Habana. Hay que hacer todo lo posible para que el régimen no tenga acceso a dos cosas: a financiamiento, fondos y legitimidad. Todo lo que podamos hacer para presionar al régimen. Yo sé que esto no es lo más agradable de decirlo. Está clarito, mi gente, ¿verdad? Ellos reconocen hacer todo lo que pueden para que precisamente ese bloqueo no exactamente se mantenga intacto. No me gusta emplear ese término, porque por el contrario, ellos tratan de que se incremente cada vez más. Lo acabamos de escuchar directico de sus bocas, ¿eh? Y ustedes escucharon, sí, escucharon a Cuquita Mondongo Valar cuánto insiste en negarle los fondos al pueblo cubano, en impedir que cualquier financiamiento llegue o salga de Cuba. Tranquilo, mi gente, que más adelante les tengo sorpresas sobre ello. Pero ahora les propongo escuchar, sí, sé que nos faltó la jicotea, pero a la jicotea le toca ahora, porque la jicotea nos va a contar cómo efectivamente hacen todo esto con el objetivo de causar sufrimiento al pueblo cubano. Es más, mira, Alex Estudio, vamos a escuchar a la jicotea y que entonces venga detrás Mr. Dumbocho y explique un poquitico más sobre lo dicho por la jicotea. Vean y escuchen esto, mi gente. ¡Ponlo! Alex Estudio. Y que estamos haciendo el sufrimiento más largo, dándole este oxígeno al régimen. Puede ser que se tiene que sufrir un poquitico para lo que es el beneficio a largo plazo, que es ya una Cuba libre. Porque la pregunta fundamental que nos hacen es, entonces, la gente de Cuba está sufriendo, la gente de Cuba está pasando por un momento económico difícil. Podríamos discutir que lo han estado por 62 años. ¿Por qué no quitamos el embargo? Les haría la vida más fácil. Sí, mi gente, sí.
la jicotea Jiménez. Lo que están haciendo es hacer el sufrimiento del pueblo cubano más largo. Pero es que según ellos hay que sufrir, sí, hay que sufrir para alcanzar lo que eufemísticamente llaman una Cuba libre, que ya sabemos, ya sabemos cuál es el concepto de ellos para una Cuba libre. Y bueno, escuchamos también a Mr. Dumbocho reconocer que la gente en Cuba sufre, pero que oiga, no se puede tocar el bloqueo porque le haría la vida más fácil a Cuba. ¿Cómo permitir eso? Y en función de esto que hemos escuchado, mi gente, ¿qué hacen ellos todo el tiempo? Sí, en función de lograr que la gente en Cuba sufra y que jamás el bloqueo sea quitado o flexibilizado. ¿Qué hacen para impedir que la vida de los cubanos, como reconoce Mr. Dumbocho, se haga más fácil? Vean y escuchen esto, mi gente, sí, también lo va a confesar Mr. Dumbocho. ¡Ponlo! Albert Estudio. Siempre hay que seguir vigilando para asegurarnos que no pase ningún tipo de ley que suavice el tratamiento hacia el régimen cubano, que no pase ningún tipo de ley que suavice el tratamiento hacia el régimen cubano. Efectivamente, mi gente, ellos están muy ocupados en vigilar que no pase una sola ley en Estados Unidos que pueda suavizar el bloqueo contra el pueblo de Cuba. Fíjese que una vez más el guerrero solo hace de facilitador para que ellos mismos nos expliquen sus verdaderas y fascistoides intenciones. Claro, mi gente, claro que son intenciones completamente genocidas, están más que al descubierto. Guerrero, has acabado con esta gente, guerrero. La trapeada de piso es descomunal. Pues mi gente, les tengo que confesar algo. Todavía no he terminado, no. Miren ustedes si el guerrero es ético, ¿qué voy a hacer? Como si todo esto que acabo de poner yo no lo hubiera escuchado. Fíjese, me voy a poner al nivel de la última garrapatica ignorante que pueda existir en este mundo. Sí, voy a hacer como que todo eso no existe. ¿Y cómo voy a actuar? Como actuaría una de esas garrapaticas. No, yo me voy a buscar una herramienta del imperio que me permita restregarle la verdad en la cara al guerrero. ¿Cómo el guerrero me va a decir que el bloqueo sí existe y me va a dar esa trapeada de piso con Mr. Dumbocho, con Cuquita Mondongo Valar, con María Burrita Salazar, con María Josefa Puntón y con la funcionaria psiquiátrica? No, tenemos que acabar con el guerrero. Y miren, hay una herramienta preferida en estos tiempos por las garrapaticas que, como son tan brutas, tienen que recurrir todo el tiempo al chat GPT. Claro, sé que también recurren a él personas preparadas, personas inteligentes que lo emplean en función de sus conocimientos. Pero recuerden que las garrapaticas no saben hacer eso. ¿Y qué haría una garrapatica titulada como tal? Pues esta pregunta, dime, espejo mágico, ¿por qué este guerrero acaba de poner a Mr. Dumbocho reconociendo que el bloqueo contra Cuba está codificado en una ley? Ay, mira, chicos, dime si esa ley le hace algún daño a Cuba. Pero hagamos algo, mi gente, le voy a quitar el teclado a la garrapatica, sí, porque si abre la ley completa la respuesta será descomunal. No, vamos a poner nosotros qué sucede ante las serias limitaciones que impone a Cuba el bloqueo para poder acceder al mercado financiero internacional. Pues vean ustedes, nos dice que la ley Helms-Burton va en pos de prohibir los créditos y el financiamiento para Cuba, comenzando por la prohibición a instituciones financieras estadounidenses para otorgar créditos, financiamiento o apenas asistencia a Cuba. Además, establece presionar a instituciones internacionales como el Banco Mundial, el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros para que nieguen crédito y asistencia financiera
a la isla. Pero como no están conformes, establecen que cualquier transacción que pase por bancos con presencia en Estados Unidos puede ser bloqueada o sancionada. Y se reconoce que el objetivo es limitar severamente la capacidad de Cuba para acceder al sistema financiero internacional, porque gran parte de las transacciones globales se liquidan en dólares. Es así, mi gente, ¿verdad? Bueno, para eso no hay que abrir chat alguno, ¿eh? Todos lo conocemos y repito, sabemos que dicha ley va mucho, pero mucho más allá en el incremento del cerco contra Cuba. Pero volvamos con nuestra garrapatica objeto de estudio. Sí, porque la garrapatica sigue sin entender, la garrapatica no entiende qué daño le hace a Cuba. Todo esto que acabo de explicar es apenas uno de los aspectos recogidos en la Helms-Burton. Y entonces hay que hacerle ahora sí una pregunta al ChatGPT. Dime, espejo mágico, si limitaciones similares a las que impone Estados Unidos a Cuba le fuesen impuestas a ellos, ¿qué ocurriría? Vean ustedes, mi gente, por supuesto, eso tendría un efecto a nivel mundial porque se trata del país más poderoso del planeta, ¿verdad? Pero vamos hacia lo interno de Estados Unidos, que es lo que nos interesa. Y repito, estamos hablando de la que ha sido la mayor economía del mundo, del país más rico del planeta, y vean ustedes lo que apenas una medida como esa le causaría. Pues mire, dice que existiría una inflación acelerada, que importar bienes se volvería mucho más caro para Estados Unidos, sí, igualitico para Cuba, porque es que Estados Unidos también importa gran parte de lo que consume, ya sea en tecnología, en manufactura, en materias primas, y por ende los precios se dispararían. Comenzaría de inmediato la escasez de productos. Sí, existiría mucha dificultad para pagar a proveedores extranjeros y sectores como la energía, el farmacéutico o el electrónico sufrirían interrupciones inmediatas. Tendría lugar una crisis bancaria. Los bancos estadounidenses quedarían aislados de transferencias internacionales. No podrían usar el SWIFT y esto generaría un pánico inmediato y el retiro masivo de depósitos y la caída de la confianza en Wall Street. Tendría lugar un desempleo masivo en el que prácticamente todas las industrias estadounidenses perderían sus mercados rápidamente. Oiga, también se nos muestra que en apenas un plazo de entre 2 y 4 semanas se verían interrumpidas las cadenas de suministro más importantes dentro de Estados Unidos. Ello incluye medicamentos, componentes electrónicos, combustibles importados, etcétera, etcétera, etcétera. Entre 4 y 12 semanas quebrarían en masa empresas con deuda en moneda extranjera o empresas con cadenas de suministro internacionales. El desempleo se dispararía de inmediato y ocurriría una inflación mensual explosiva. ¿Ustedes saben por qué? Por desabastecimiento. Caramba, mi gente, y estamos hablando apenas de semanitas. Desde un país pobre, desde una pequeña isla que lleva 66 años sufriendo eso y mucho más. Pero, ¿qué ustedes creen, mi gente? Complacemos a nuestra garrapatica, que parece que todavía no está conforme, y hacemos rapidito otra pregunta. Miren esta. ¿Qué sucedería si se le impidiera a Estados Unidos importar partes y piezas con más del 10% de componente extranjero? A ver, mi gente, por ejemplo, ustedes recuerdan esto que el director de la termoeléctrica Guiteras estuvo diciendo hace 3 noches. Recordemos. Ponlo. Alex, estudio. Yo le puedo asegurar a usted que esta es la industria de Cuba
más afectadas por el bloqueo. En el año 2015, han pasado 10 años, la transnacional norteamericana General Electric compró la firma francesa Alstom, que fue la que proyectó, fabricó y montó. Y hasta ese año, a partir de un crédito que da cada año el gobierno francés, se canalizaban prácticamente todos los suministros y todas las partes para ese mantenimiento. A partir del 2015 todo eso cambió radicalmente. Hubo que ir a una diversificación de los proveedores. Esa coordinación que hacía Alstom con ese financiamiento se perdió totalmente. Es decir, es una vigilancia, es un seguimiento que tiene el imperio con relación a nosotros. Ellos saben lo que esta industria significa. Claritico, mi gente, ¿verdad? Esa es la cruda realidad. Es lo que sucede con la mayor parte de lo que Cuba adquiere en el exterior. Como por arte de magia, la compañía es completamente comprada por Estados Unidos o invierten en ella para que solo con un 10% de componente americano Cuba no pueda acceder a esa tecnología. En fin, mi gente, lo que ya conocemos impacta no solo en el sector energético, no, impacta en todos los sectores de nuestra sociedad. Les recuerdo especialmente lo que tiene que ver con la compra de equipos para la atención de salud a nuestro pueblo. Constantemente ocurre exactamente lo mismo. Pero, repito, mi gente, veamos la respuesta del ChatGPT a la pregunta de qué ocurriría en Estados Unidos si le hacen lo mismo. Vean ustedes la respuesta, sí, porque la economía de Estados Unidos depende de cadenas de suministro globales. Y, por ejemplo, en el sector de la tecnología y la electrónica, se nos dice que prácticamente todos los semiconductores, pantallas, baterías y equipos de telecomunicaciones quedarían bloqueados. Sí, dice bloqueados. Lo mismo que le ocurre a Cuba, que le son bloqueados. Y, por supuesto, el impacto inmediato en las grandes compañías tecnológicas estadounidenses sería devastador. Pero vámonos a los sectores automotrices y de aeronáutica. La mayoría de los autos, aviones y maquinarias que dependen de cadenas con proveedores extranjeros, como por ejemplo la Boeing y la industria automotriz de Detroit, sufrirían interrupciones inmediatas. En el caso de la energía, también sufrirían ese impacto inmediato los equipos de perforación de petróleo, las turbinas eólicas, los paneles solares y todas las partes críticas que dependen de componentes fabricados en otras partes del mundo. O sea, mi gente, comenzarían los apagones en Estados Unidos. Ni hablar de la industria farmacéutica y médica. Nos cuenta el ChatGPT que, oiga, mucha maquinaria, equipos y principios activos empleados en Estados Unidos se fabrican fuera de ese país y las consecuencias serían catastróficas. Casi nada, mi gente, ¿verdad? Y les repito, apenas hemos preguntado por un par de aspectos de los cientos en lo que Cuba es permanentemente atacada. A ver. Mira, Albert Estudio, por favor, recuérdame lo que ante cámara de televisión estuvo diciendo la funcionaria del Departamento de Estado. Bueno, que el embargo realmente es una excusa que ellos utilizan para explicar, ¿no?, el fallido de la economía y de todo el sistema que ellos han creado en Cuba. Realmente ellos son los responsables por todo lo que está sucediendo en Cuba. Y es muy típico en el manual de dictadores de darle la culpa y la responsabilidad a factores externos. Sí, mi gente, debía renunciar de inmediato, y lo repito, por mentirosa, manipuladora y sobre todo pésimo ser humano, por participar activamente en un intento de genocidio contra todo un pueblo.
Entonces díganme, mi gente, díganme cómo fuesen las cosas en Cuba si el bloqueo asesino no existiera. Sí, santa palabra, la del presidente brasileño Lula da Silva, cuando respondiendo a una periodistucha, obcecada y mareada, le dijo esto. Entonces, lo que es importante y lo que tenemos que entender es que son 60 años de bloqueo. Es mucho odio que se acumuló los cubanos de Miami contra los cubanos de Cuba. Además, porque Cuba, con la formación académica que tiene, con la cantidad de jóvenes en la universidad y la calidad de la educación de Cuba, si Cuba no tuviera el bloqueo, y lo dije ayer en una entrevista, Cuba sería una Noruega, una Holanda, una Suiza, porque el pueblo está... Presidente, pero ¿cómo entiende usted? Sí, mi gente, Lula describió la más grande de las realidades. Y si alguna garrapatica ahora quiere comenzar a atacar a Lula, hay una forma de desmentirlo, sí. No quiero muela, ¿eh? Si vamos a desmentirlo con acciones. Quiten el bloqueo y vamos a ver qué pasa. No pueden, todos sabemos que dependen de la cobardía, de la puñalada trapera, de la cochinada, del fascismo puro y duro, cuando se trata precisamente de Cuba. Pero por supuesto, la verdad jamás podrá ser aplastada. Siempre encontrará lugar por el que resurgir, crecer y vencer. Repito, así será siempre, por mucho que se empeñen en lo contrario, quienes odian con todo al pueblo de Cuba. Mi gente, y con esto me despido por hoy. Recuerde usted que mañana es jueves y hay que sellar el tanque a toda esa lacra. ¡Hasta mañana! ¡Mi gente!